Hola, bienvenidos al cuarto podcast de Mister Hipotálamo, cuarto podcast ya, madre mía, se dice pronto, hace nada que estábamos empezando y estoy muy contento porque tenemos con nosotros a la doctora Patricia Mesa, profesora de la universidad. ¿Qué tal, Patri? ¿Cómo estás? Bien, bien. Está, Aquí aguantando la situación, pero bien, muy bien. Muy bien. Estoy muy contento, como decía, porque, bueno, lo primero porque se ha demorado un poco el traerte aquí al podcast por problemas diversos. Al final se ha ido retrasando, por fin te tenemos aquí. Pero sobre todo estoy contento porque, bueno, vamos a hablar de salud del cerebro, salud cerebral. Y claro, de normal, en los podcasts hablamos de contenidos teóricos, contenidos que son muy útiles a lo mejor para saciar la curiosidad, gente curiosa que le gusta saber y aprender. Pero es que encima hoy vamos a darle ese cariz un poco aplicado, ¿no? Vamos a dar ahí ciertos consejos que la gente cuando los escuche va a poder aplicarlos, además sin perder ese rigor científico, porque se habla siempre mucho de ahí de recetitas, de qué es bueno, qué es malo, pero en este caso vamos a hablarlo desde la ciencia y yo pues eso, estoy encantado de tenerte aquí, fuiste profesora mía durante la carrera y fue un placer, con lo cual pues aquí que la gente te vea, te escuche, pero bueno, yo no me explayo, que luego dicen que hago muy largas las introducciones. Vamos a ir al lío directamente, Patri. Muy bien. Cuéntanos, para empezar, a degüello, ¿qué consideraríamos por salud cerebral? ¿Qué sería tener un cerebro sano? Mira, cuando nosotros nos fijamos en el concepto de salud, y, por ejemplo, ahora que tenemos tan escuchada la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud desde hace mucho tiempo aboga por un concepto integral de salud y Ujú. nosotros tenemos muy claro que todo nuestro organismo envejece, que lo tenemos que cuidar, ¿no? Estamos muy acostumbrados a escuchar que Sí, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestro corazón, etcétera. correcto. Pero parece que no llegamos a tener un concepto claro de que el cerebro también envejece y también es un órgano que hay que cuidar, porque Claro, evidentemente el paso del tiempo es muy importante. Cuando nosotros nos fijamos en el cerebro, bueno, el podcast ya hemos hablado, ya habéis hablado del cerebro, nosotros debemos tener en consideración que es como nuestro ordenador central, digamos que maneja claro. todas y cada una de las funciones que hace nuestro cuerpo. Luego, que envejezca y que no le estemos prestando atención, pues al final Claro, se puede llegar a convertir en un problema porque nos predispone a patologías de todo tipo, no solo las propias del cerebro, las neurodegenerativas, ujú. sino también el que no funcione bien hace que de alguna manera tampoco se estén controlando bien el resto de los procesos. Claro, correcto. O sea, Entonces, sería, perdona, corrígeme si me equivoco, porque yo estas cosas al final voy metiéndome o sea, sería un poco así como que tú puedes cuidar tu cuerpo y realmente tener músculos sanos, tener todo en general, tu organismo sano, pero al final si no está ese motor que de algún modo dirige la corriente hacia esos músculos, al final no va a poder funcionar. Entonces hay que mantener ese chip, ese procesador central en forma, ¿no? También. exacto. Entonces, bueno, pues cuando hablamos de salud cerebral, realmente estamos hablando de desarrollar, estimular y de alguna manera preservar ese órgano que es tan importante y todas las funciones de las que se encarga. Y eso Ujú. también implica que le dediquemos una atención especial y que todos nuestros hábitos de vida de alguna manera favorezcan que ese cerebro esté en las mejores condiciones posibles el máximo tiempo posible. Correcto. Simplemente por envejecimiento poblacional, la curva de la población, la curva demográfica ha cambiado considerablemente. Ahora hay cada vez más personas envejecidas y vamos a ser muchos más, a pesar de los pesares. Entonces, Claro. bueno, cuanto menos atención le dediquemos a nuestro cerebro, pues evidentemente más problemas tendremos después. Actualmente las enfermedades neurodegenerativas afectan a unos 50 millones de personas y se estima que en 2050 afectarán a 150 millones de personas. Madre mía. Sí que. Y cuando, por ejemplo, analizas estudios y buscas un poco cuál es el interés de la gente acerca de la salud cerebral, bueno, pues mucha gente sí que es cierto que te dice que le gustaría cuidarla, pero que no tiene ni idea de cómo De cómo cuidarla y que abordarlo. sabe muy bien qué hacer con ello. Con lo cual, en ese sentido, creo que podcast como este, Claro, pues puede ser súper útil. Es que, claro, no olvidemos pues que al final el cerebro parece que sea ahí como que está en su torreón, ¿no? Está ahí como aislado. Y claro, la gente pues a lo mejor sabe que el ejercicio físico es muy bueno, pues como decíamos, para los músculos, que si salir a correr es bueno porque te desarrollas resistencia aeróbica, no sé qué. Pero claro, ¿cómo enfocar la salud para el cerebro? ¿Cómo tratar ahí? Antes de nada, antes de meternos ya más en detalle, sí que quería preguntarte si este cuidado, este especial énfasis en cuidar o mantener la salud cerebral, debería de enfatizarse a ciertas edades cuando ya quizás existe un pequeño peligro de deterioro y demás, o eso es algo que deberíamos cuidar y mantener toda la vida, mantenerlo en mente toda la vida.
Toda la vida. Es Toda decir, la todo lo que hagamos nosotros a lo largo de nuestra existencia Ujú. va a generar cambios y va a provocar efectos en el cerebro. Todo. Desde que Desde cuando hemos nacemos. tenido, sí, desde cuando hemos tenido los mejores hábitos de vida hasta cuando hemos tenido los peores hábitos de vida. Ujú. ¿Esto significa que si una persona no ha empezado a cuidarse cerebralmente ya y tiene 60 años, pues ya lo tiene todo perdido y no tiene nada que hacer? Evidentemente no. Es Claro. decir, siempre es interesante empezar y siempre es interesante tener en cuenta pues todos los factores que afectan a la salud del cerebro. Pero evidentemente, ¿qué es lo óptimo, lo ideal? Lo óptimo, lo ideal es tener unos hábitos de vida neurosaludables que de Claro. alguna manera estén cuidando y preservando esas funciones del cerebro que luego nos van a ayudar durante el envejecimiento a que tengamos el mejor funcionamiento Ujú. posible, teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos. Correcto, pues sería interesante quizás que igual que poco a poco parece que se va evolucionando, pues por ejemplo en el tema de cuidarse físicamente y parece que ya anteriores generaciones que a lo mejor daban menos importancia a esto, ahora se va implementando, pues que también se implementase ese cuidado del cerebro y que ya desde pequeño se le transmita a los hijos, los padres les transmitan esa idea de que esto es importante. Esa, bueno, ahora entraremos en qué puntos son la clave para todo esto. De hecho, si te parece, vamos al grano, porque al final la gente lo que le interesa es un poco quien nos esté escuchando, ya sea porque son muy jóvenes y quieren empezar pronto, ya sea porque son mayores y tienen todavía que ponerse más las pilas, vamos al lío. ¿Qué puntos serían quizás los claves o destacarías tú como especialista en este ámbito? Recordemos que tu investigación pues, está muy focalizada en esto, en cómo desarrollar, preservar, cuidar la salud del cerebro. No sé, tu investigación y todo lo que tú estás metida, ¿qué puntos destacarías? Mira, antes de empezar a hablar un poco de estos puntos, si te parece bien, te cuento un poco algo sobre dos conceptos que son muy importantes y que vamos a estar a lo mejor redundando sobre ellos en los diferentes Ujú. estrategias, digamos, ¿no? Correcto, Entonces, muy bien. la primera cuestión que debemos de tener en cuenta es que tenemos un cerebro plástico. Es un concepto que se llama plasticidad sináptica o cerebral o neuronal. Ujú. Lo podemos leer con muchos nombres, pero al final de lo que estamos hablando es de que tenemos un cerebro que es capaz de adaptarse y de cambiar, teniendo en cuenta cada una de nuestras circunstancias y teniendo en cuenta cada una de nuestras conductas, nuestros hábitos de vida, todo lo que hagamos hace que el cerebro de alguna manera cambie y se adapte a las circunstancias. Ujú. Esto es bueno y es malo porque se adapta para bien y para mal. Es decir, se va a Claro, que adaptar tanto a todo lo positivo que le demos como se va a adaptar a todo lo negativo que le demos. claro, Con lo entiendo. cual, en este caso, es interesante tener en cuenta, lo primero, esto, saber que tenemos un cerebro plástico. En este caso, por ejemplo, esto ofrece muchísimas posibilidades terapéuticas. Hasta no hace tanto tiempo, por ejemplo, se consideraba que si había algún tipo de daño cerebral del tipo que Claro, fuera, sí, la persona que perdía unas funciones ya no las podía que era recuperar. inamovible, ¿no? Como si fuera una pared que si se ha destruido, difícilmente va a volver a quedar igual, ¿no? Es directamente. Y sin embargo es plástico, podemos tener ahí una capacidad de recuperación, por lo que me estás contando. Claro, de todas las estrategias basadas en la rehabilitación y en la recuperación de cualquier tipo de proceso de daño cerebral, que recordemos que el daño cerebral puede ser por mil motivos, Ujú. un ictus, un accidente cerebrovascular, un tumor, un derrame Ujú. cerebral, un traumatismo craneoencefálico por un accidente de Claro, sí, tráfico, sí, sí, sí. o cualquier tipo de patología que se inicia simplemente por el proceso de envejecimiento patológico cuando aparecen ya demencias y cosas así, Ujú. pues el hecho de que se hayan empezado a dañar o que estén dañadas ciertas partes del cerebro no es sinónimo de que automáticamente vaya a aparecer la patología. El cerebro tiene estrategias para adaptarse, lo cual nos da muchas posibilidades terapéuticas desde la psicología y la neuropsicología y la Claro. neurociencia. Con lo cual, ese es un factor que creo que es importante tener en cuenta cuando hablamos de este tipo de estrategias. Y luego tenemos una segunda cuestión, hay más, Ujú. pero bueno, estas serían las más Lo importantes, principal. Ujú. que también me parece muy interesante, que es el concepto de reserva cognitiva. Vale. En este concepto se ha estado trabajando mucho en los últimos tiempos y generalmente hablamos de una especie de almacén. Por eso te decía que todo lo que hagamos a lo largo de nuestra vida, para bien o para mal, va a afectar al cerebro. Pues lo que generamos es como una especie de almacén, simbólicamente Sí. hablando, en el cual guardamos todos esos procedimientos y todas esas Ujú. estimulaciones que de alguna manera lo que van a hacer es ayudar al cerebro a que cuando se encuentre con una situación de carencias, eh, Pueda echar mano de esos ahorros, ¿no? Es como es simbólicamente, como es si como si estuvieras ahorrando para el futuro a nivel económico, pues en este caso en el cerebro, ¿no?
Exacto. Entonces, todas estas estrategias de las que vamos a hablar, de una u otra manera, afectan a la plasticidad del cerebro, a la reserva cognitiva y, por supuesto, a la salud general del cerebro. Ujú. Entonces, pues, por ejemplo, en esto de la reserva cognitiva, se ha visto que muchas personas que fallecen a edades bastante avanzadas, pues con un nivel de funcionamiento cognitivo perfecto, Ujú. fallecen de otro tipo de Sí, patologías, personas desde que no luego tenían no. problemas. Ujú. Exacto, pues cuando luego se analizan esos cerebros, se ha visto que son, muchas de ellas han iniciado ya procesos relacionados con el Alzheimer o con patologías neurodegenerativas. Es decir, lo que vemos en esos cerebros físicamente no se corresponde con el Con el funcionamiento del funcionamiento cerebro. real de esas personas. O sea, que realmente ahí te está indicando que estaban echando mano de algún tipo de reserva que a lo mejor, digamos, amortiguaba ese deterioro. Eso es, exacto. Entonces, todos estos consejos o estrategias que están muy analizados por la ciencia, de los que ya tenemos mucha información, yo he elegido Ujú. los que me parecen más relevantes, Ujú. pues todos de alguna manera favorecen pues, esto que estamos Esos dos hablando. conceptos, muy bien. O sea, que Sí. digamos potenciarían esa plasticidad y esa reserva cognitiva y directa o indirectamente eso sería lo que permite que ese cerebro se mantenga sano durante mucho tiempo. Ujú. Porque además es muy interesante porque, claro, esto en cierta manera te está dando a entender, o por lo menos es lo que yo entiendo, que es que incluso, claro, muchas cosas son inevitables. Un accidente se puede sufrir y, por supuesto, por mucho que estés cuidándote, el accidente ocurre. Pero si esa reserva cognitiva, por ejemplo, de la que hablamos, la has ido desarrollando durante tanto tiempo, pues quizá luego la recuperación será más fácil de llevar a cabo, o a lo mejor no te afecta con la misma gravedad, ¿no? Hay pacientes que realmente sorprenden enormemente en su proceso de rehabilitación y, a ver, en el desarrollo y en la rehabilitación de un daño cerebral afectan muchísimos factores, no hay dos pacientes iguales, es difícil a Ujú. veces hacer una predicción exacta, pero sí que es cierto que el estado en el que estaba ese cerebro antes de que se produjera ese daño, pues tiene cierto grado de relación con cómo después Como, esa persona va a poderse recuperar, evidentemente dependiendo de la gravedad de la lesión y del daño, de claro, cuántas estructuras ha afectado y de otras muchas cosas. Pero a priori, en dos situaciones de daño iguales, por decirlo de alguna manera, sí. las personas que de alguna manera han trabajado más y tienen un cerebro más saludable, pues si Ujú. hablamos de probabilidades, pues evidentemente tendrán más Claro. posibilidad de recuperar algunas o todas las funciones Claro, que las que han tenido unos malos hábitos de vida. partirían como con una especie de ventaja, con un comodín que de algún modo está salvaguardando un poco. Pues es súper Uh -huh. interesante y yo por mi parte lo que estoy es con ganas de saber qué tengo que hacer para desarrollar entonces esa plasticidad y la reserva cognitiva. No sé si llego muy tarde o no, pero espero ponerme las pilas ya. O sea, que Que va, que va. cuéntanos. A ver, yo, bueno, lo que os decía, yo de todo lo que la ciencia nos dice que hay que hacer y lo que los estudios de alguna manera han determinado, bueno, destacaría como 8 bloques que me parecen los más relevantes. Hay más cosas que se pueden hacer, Claro, hay muy diferentes autores que lo establecen en diferentes tipos de estrategias, pero bueno, un poco por seleccionar y por ir un ujú, poco a lo práctico. Entonces, genial, bueno, los nombramos y luego si quieres ya. estupendo y vamos tratándolos, perfecto. Vale, digamos que las áreas en las que habría que fijarse un poco qué estamos haciendo bien y qué podríamos cambiar serían fundamentalmente la nutrición, Ujú, el ejercicio físico, la estimulación mental, todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones sociales, que es ajá. evidente que estamos en una Estamos situación ahora, ahora complicada, mismo, sí, sí, sí. pero bueno, es importante tenerlas en cuenta. Ujú, Todo lo que tiene que ver con los patrones, hábitos de sueño eso y la calidad también. del sueño, el control del estrés, algo que vosotros Que ya ya hemos habéis tratado muy hablado, a menudo. Sí, 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 está presente. ¿sí? El trabajar las emociones positivas Ah, y de alguna manera en centrarse en el desarrollo, pues con todo esto cerraríamos con el desarrollo de hábitos neurosaludables, ¿no? Un poco ujú. todo lo que sí que tenemos que hacer y un poco al final, pues todo lo que no Lo deberíamos que no de debe. hacer o que Correcto. deberíamos de evitar. Ujú. Pues la verdad es que yo tengo ganas de que empecemos a tratarlos porque además me sorprende pues que en gran algún parte por lo menos de esos factores en realidad están muy solapados con lo que se suele recomendar para la salud en general, pues incluso física, no hablando ya de cerebro, porque hemos hablado de nutrición o de ejercicio físico, por ejemplo, los primeros puntos. Entonces, pues ahora lo curioso, lo que tenemos curiosidad seguro las personas que estén escuchando esto es de cómo esto afecta al cerebro. Así que si te parece, cuéntanos. Vamos a empezar por la nutrición entonces.
Por ejemplo, Ujú, mira, generalmente cuando hablamos de hábitos nutricionales neurosaludables, nosotros debemos de tener en cuenta, por un lado, que el cerebro como ordenador central requiere que se le nutra de manera adecuada ujú, y que además ese ordenador central en sí mismo también genera muchos elementos de desecho o está expuesto a mucho oxígeno porque lo necesita para funcionar y demás, ujú. y también provoca oxidación y otra serie de cosas que en un momento determinado pueden ser perjudiciales, con lo cual también es interesante hablar de alimentos que limpian el cerebro, ¿no? Entonces, un Ah, poco como lo nutrimos bien y además lo intentamos limpiar dentro de lo que la nutrición nos es permite. interesante porque se habla mucho de filtrado a nivel de los riñones y demás, y ahora vamos a hablar de filtrado a nivel cerebral. Bueno, pues eso, sería un poco encontrar esa dieta que de alguna manera nos acerca más a la dieta mediterránea, que es una dieta que generalmente ha sido bastante alabada porque contiene mucha cantidad de frutas, verduras, cereales, Ujú. hortalizas, etcétera, y un poco alejarnos de todo aquello que, por ejemplo, nuestros abuelos no hubieran podido comer de manera habitual. Claro, directamente no tenían procesados, no tenían comida rápida, este tipo de cuestiones que tenemos tan al alcance hoy en día. Eso es. Ahora, bueno, ahora tenemos muchísima divulgación acerca del real fooding y de un Ujú, poco todas estas estrategias, y es un poco acercarse a esas estrategias, pero no solo por la salud del cuerpo, que también, y no solo por motivos estéticos, que bueno, en que un momento también, sí, pero determinado son ujú, lícitos, pero que tengamos en cuenta también un poco cómo afecta a la salud cerebral el consumo de determinados tipos de alimentos. Entonces, bueno, un poco ¿cuáles son los que han demostrado tener un efecto más positivo? Pues, hombre, habremos oído todos hablar de las grasas saludables, entre ellas, por ejemplo, las grasas omega 3, correcto. que se ha visto que son muy importantes y muy interesantes, pues para que, entre otras cosas, las neuronas funcionen correctamente. Ujú. Sabes que las neuronas para hablar entre sí necesitan enviarse mensajes Tienen sí, y sí, sí. esos mensajes necesitan que vayan como por un tubo que tienen las neuronas, no por el axón, que de alguna manera Ujú. está recubierto por vainas de mielina, que de alguna manera aíslan y ayudan a Ayudan a que esos sea más mensajes. fluido la conexión y todo más rápido. Pues, por ejemplo, este tipo de grasas, entre otros efectos, tienen un valor muy importante para mantener esa comunicación neural de manera adecuada. Ujú. Se ha visto que, por ejemplo, son necesarias todo tipo de vitaminas y es necesario que las consumamos de manera habitual, todas las que vienen de los alimentos y, como te digo, de manera natural, vitamina B, vitamina D, vitamina E, vitamina C, Ujú. carotenos, es decir, si tuviéramos que elegir en el supermercado qué tomar para de alguna manera estar bien de este tipo de vitaminas, aparte de exponerse al sol y a la Por naturaleza supuesto. y demás, sobre todo por la parte de la vitamina D, que yo creo que si Ujú. ahora nos la analizaran a todos, estaríamos todos en déficit. La verdad es que sí. Eh, Aparte de por el confinamiento, porque Que eso generalmente hemos también. generado un estilo de vida que Sí. tampoco nos hace estar muy al este Tenemos de, pero bueno, el moreno de flexo, pero el sol nos da poquito. tal cual. Pues un poco, ¿qué tendríamos que ir a buscar? Pues sobre todo esas frutas, verduras y hortalizas que cuanto más vivos tengan los colores, Al pues final, más sí. interesantes son Colores para nuestro variados organismo. en el Sí, plato que se suele. Ujú. y sobre todo ya no solo por eso, sino porque se relacionan con un montón de vitaminas, esos Claro, precisamente esos colores que tienen pues las frutas, las verduras, los correcto. pimientos, las Sí, 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 zanahorias, sí. todo ese color lo da las vitaminas y lo que tiene. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, son ese tipo de alimentos las que hay que consumir con mayor frecuencia. Claro, que de hecho es Eh, interesante lo que comentas por el hecho de que a lo mejor hay gente que ahora nos esté escuchando hablar de vitaminas y enseguida piense, bueno, me voy a ir a por un multivitamínico directamente a la farmacia. No sería necesario, si es que al final lo que tú has dicho, dieta mediterránea, está todo ahí, está todo en los productos que podemos obtener fácilmente, entonces no sería necesario. la típica recomendación de 5 raciones de fruta y verdura al día y demás, o aquello típico del plato Harvard, ¿no? Que es esto de Ujú. cómo se dividirían las porciones de un plato, donde la mitad del plato son Correcto, sí. verduras Ujú. y el resto ya son lo que queda, ¿no? De la otra mitad que queda, pues un 25% hidratos y un 25% proteínas Sí, sí, saludables. sí. Pues si cumpliéramos eso, que son cualquier tipo de Claro, recomendación de salud, ya estaríamos tendríamos aportando a cubierto. nuestra salud cerebral. Otro tipo de alimentos que han mostrado efectos bastante positivos, por ejemplo, son los flavonoides y todo lo que está pues, en el cacao puro, no el chocolate con azúcar, el Es cacao que es puro, distinto. que es distinto, el té, los cítricos, el famoso resveratrol, ¿no? Hubo una época que nos dio a todos por el resveratrol, Cierto. el que venía de la uva, es un antioxidante bastante potente. Este, por ejemplo, entra dentro de estos que nos ayudan no solo a alimentar, sino a limpiar el cerebro, ¿no? Ajá. Eliminando los excesos negativos de la oxidación, por decirlo de alguna manera.
Muy bien. Y, por ejemplo, hay una especie que últimamente ha tenido un montón de interés en los estudios, que es la cúrcuma. La cúrcuma que hoy en día Eh, está en todos los sitios, sale la cúrcuma, pero exacto. ujú, Sobre todo porque tiene un efecto, se ha visto que tiene un efecto antioxidante, aunque los datos no son completamente concluyentes. Y es que, por ejemplo, estudiar los efectos de la cúrcuma, por ejemplo, en humanos es complicado. Quiero decir, cuando nosotros trabajamos en humanos, cualquiera de estos factores de los que vamos a hablar, aislar este factor del resto es claro. difícil. En algo que Eh, está todo ahí tan multidimensional, donde te están influyendo tantos factores, solo aislar el efecto que te está produciendo la cúrcuma, me imagino que será difícil. Es muy difícil. Entonces, pero bueno, sí que se ha visto que, sobre todo en estudios en animales y también en humanos, pues que mejora el funcionamiento del cerebro y la función neurológica, Ujú, aumenta o mejora la plasticidad cerebral, por ejemplo, disminuye el deterioro y el envejecimiento del cerebro y además tiene esta propiedad antiinflamatoria y antioxidante que es bastante beneficiosa. muy bien. Y, por ejemplo, ¿qué no deberíamos de consumir? ¿No? ¿Qué no deberíamos de consumir de manera Claro, habitual? que también es importante tenerlo Eh, en cuenta, no solo lo que hay que consumir, sino lo que hay que evitar a toda costa. Pues fundamentalmente los alimentos procesados y ultraprocesados. Deberíamos de huir enormemente de esos alimentos. Y Hay que es ponerles cierto ahí un que sello de peligro. peligro. Y a ver, no se trata de que no se puedan consumir jamás. Se trata de que hagamos un consumo muy selectivo y muy ocasional. Claro, Y dentro de los procesados, pues hay mejores procesados o peores procesados. Y de los ultraprocesados, pues bueno, en ya general ni ahí lo hablar. de mejores ultraprocesados es Ahí poco es habitual, pero difícil bueno, hablar. generalmente estos alimentos están llenos de grasas saturadas y sobre todo grasas hidrogenadas, que son esas grasas vegetales de mala calidad que hacen que los alimentos duren más tiempo, Ujú, pero que también afectan directamente al cerebro y son bastante perjudiciales para la salud cerebral y para la salud en general de nuestro organismo. ujú. Por Sí, ejemplo, sí, sí. en el cerebro se ha visto que aumentan la proporción de radicales libres, que son esto que se genera con la oxidación y que de alguna Claro, manera daña esas nuestro sustancias de cerebro. desecho que digamos se quedarían ahí, ¿no? Ujú. Entonces, pues por ejemplo, y las grasas saturadas, ¿dónde las tenemos? Pues habría que evitar también, por ejemplo, el consumo de carnes rojas de manera habitual, de carnes procesadas. Cuando aparecieron las notas de prensa de la Organización Mundial de la Salud y hablaban de que no debíamos de consumir, por ejemplo, embutidos más de 2 veces a la semana, en un país como el nuestro que gusta Claro tanto el que, jamón, que fue directamente como un escándalo. tal cual. Pero bueno, realmente son las recomendaciones más básicas y generalmente no se trata de que haya alimentos prohibidos, sino que seamos capaces de Claro. seleccionar con qué Un, frecuencia los un consumo consumimos. responsable quizás, ¿no? Simplemente siendo conscientes quizás de que no es lo más adecuado para nuestra salud en general, pues simplemente mantenerlos un poco a raya. Tampoco es cuestión de prohibirlos 100%, supongo. Pero, En el caso, por ejemplo, de las carnes rojas y de los embutidos, lo que se recomienda es sustituirlos por carnes magras o carnes blancas, de ujú. ave, etcétera, etcétera. Claro, buscar alternativas que al final te puedan sacar del paso y que evitas de algún modo. Está muy bien, al final si te das cuenta, o sea, si hablamos, en realidad son consejos que en realidad se aplican al resto de la salud en general, es que los tenemos escuchados pues simplemente para el corazón, para en general el sistema digestivo, pero que en este caso por lo que vemos van muy a la par también de mantener un cerebro sano y en forma. En este caso, por ejemplo, a lo mejor el tip más importante que podríamos tener para un poco no caer en el Sí, uso de alimentos no adecuados, pues aparte de que pensemos que nuestra dieta tiene que estar en lo máximo que se pueda, la mayor proporción posible basada en frutas, verduras, hortalizas, legumbres, frutos secos naturales y ujú, cosas así, es fundamentalmente organizarse y planificarse, claro. hacerse la lista de la compra con este concepto, porque si hay cosas en casa que no debemos tomar, pues Directamente más propenso el consumo, claro. y Ujú, de alguna manera planificar menús neurosaludables, ¿no? Un poco a lo mejor tener cierta organización de claro, saber más o menos qué vas a comer cada día y que luego no te pille con la prisa de, ay, se me hace tarde, cojo claro, cualquier claro. cosa, Me un como un poco bollicao y salgo del paso, ¿eh? O sea, hay que evitar. exacto, es un Ujú, poco tener ese snack saludable a mano siempre y ujú, un poco pues organizar ciertos menús teniendo un poco en consideración esto de lo que estamos hablando, que muy bien. como bien decimos al final no podemos separar la salud cerebral del resto de la salud, porque Va, al final claro, son consejos va en básicos. paralelo, está muy bien. Pues Ujú. tomamos nota porque yo creo que al final, ahora más importante que nunca, que es más importante que al final mantener ese cerebro en forma, si es que es clave. Y hablando de estar en forma,
justamente eso enlazaría un poco con el segundo punto. Hablabas de la importancia del ejercicio físico, que también se destaca siempre como punto clave para la salud, pero por lo visto, pues también es clave para la salud cerebral, ¿no? En el cerebro se ha visto que el ejercicio tiene muchísimos efectos positivos. En este caso, no solo ayuda, por ejemplo, a la parte más básica de mejorar nuestra salud cardiovascular, que luego está a la base de que aparezcan patologías cerebrales también, por ejemplo, un ictus o un accidente Ujú, cerebrovascular tiene que ver con la propia salud también del claro, sistema cardiovascular, por con lo cual supuesto. Ujú, cuanto más lo mejoremos con el ejercicio, pues fenomenal. También tiene efectos sobre la condición física en general y sobre las capacidades funcionales en particular, con lo cual en el cerebro también favorece. Y además tiene efectos muy positivos en todo lo que tiene que ver con nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional, que luego ya veremos que es básico y desde luego le hace muy bien al claro. funcionamiento del cerebro. Con lo cual, en este sentido, las recomendaciones, y ahora iremos un poco también, si quieres, a qué es lo que se ha descubierto específicamente de ejercicio físico y cerebro más Ujú, específicamente, perfecto. pero un poco aquí se trata sobre todo de la realización de ejercicio físico con regularidad. Es decir, no, las recomendaciones no es tanto una cuestión de intensidad, sino Claro. una cuestión de regularidad. Es Constancia, decir, de estar ahí. Ujú. sí, no vale que nos peguemos una paliza de 3 horas seguidas en el gimnasio un día Y y luego luego tengamos, nos estemos, hagamos una sentada general durante 2 semanas porque resulta que no porque claro, podemos. claro, claro. O sea, que quizás, valdría la pena, a lo mejor, pues, un breve paseo, que por lo menos ya te estás moviendo y por lo menos mantenerlo eso en el tiempo, que no que decir: "Bueno, si no puedo hacer algo a muerte, no lo hago", y quedarse en el sofá. Efectivamente. Ujú. Es más recomendable pues hacer esos pequeños paseos de, aunque sean 40 minutos, todos los días o siempre que se pueda con cierta frecuencia y Ujú. asiduidad, que lo que tú dices, ¿no? Que decir, bueno, si no voy a poder meterme en una clase de spinning a tope, A pues no tope, hago nada. entonces para eso no hago nada, que muchas veces está esa Exacto. filosofía de: "Uy, para esto no que no voy ni a sudar, no me pongo". Pues realmente, sería importante tenerlo en cuenta, claro. Y aquí, por ejemplo, los estudios sí que nos dicen que cuanto antes empieza el ejercicio Ujú. en edad, muchísimo mejor para todo el funcionamiento general del cuerpo y específicamente para el cerebro. O sea, aquí, por ejemplo, el factor tiempo o la edad a la que se empieza es importante. Vuelvo a lo mismo, si una Sí, persona con 60 años no ha claro. hecho nunca ejercicio y quiere empezar, es perfecto. Mejor empezar Eh, que no hacerlo, claro. Claro, pero bueno, en este sentido sí que se ha visto que, por ejemplo, la edad de inicio es importante. Ujú. Por ejemplo, cuando se analiza en la literatura científica qué beneficios específicos tiene hacer ejercicios Sobre el sobre el cerebro. funcionamiento del cerebro, pues, por ejemplo, lo que nos encontramos es que facilita que nazcan nuevas neuronas, por ejemplo, lo cual es muy Es interesante para un eso cerebro sano. sí, porque de hecho es interesantísimo porque siempre existe ese debate de si realmente se pueden crear o no crear esas nuevas neuronas y parece que el ejercicio va por ahí los tiros, ¿no? Sí que promovería un poco Efectivamente, se ha visto que el cerebro es dinámico y que no solo cambia, ¿no? Es plástico como veíamos, sino que tiene la capacidad puede de generar nuevas neuronas desde el principio hasta el final de la vida. Solo hay ujú, que usarlas. Entonces, todos claro. estos tips que estamos utilizando, todas estas estrategias, de alguna manera van dirigidas a que el cerebro también se mueva y las utilice para que se mantengan. Ujú, Así que el ejercicio hace que nazcan nuevas neuronas y también favorece que hayan factores de crecimiento neural que de alguna manera ayudan a que funcione mucho mejor el cerebro, como por ejemplo el BDNF. Eh, También aumenta o mejora la plasticidad, ajá. mejora el rendimiento académico, mejora el aprendizaje, Eso la es interesante, memoria que aquí seguro que y nos están todo. escuchando muchos alumnos y estudiantes ahora mismo y que hacer ejercicio puede ayudarte entonces a que luego estudiar sea más fácil, que retengas mejor esa información, ¿no? Aprender mejor en general. Totalmente, nos hace estar más atentos, mejora la concentración, Ujú, mejora el aprendizaje, mejora la consolidación de los conocimientos, con lo cual en ese sentido es fantástico. También nos ayuda a reparar mejor el cerebro cuando ya ha habido un daño, del ujú. tipo que sea, mejora la reparación, tiene también un efecto antioxidante, disminuye el efecto del estrés, del que ya Que habéis hablado mucho tiempo. correcto, que eso también es importantísimo y de hecho luego lo vamos a comentar también por aquí, el efecto negativo que puede tener el estrés, con lo cual sabiendo ya que esto es un poco un amortiguador, pues mejor todavía. Y, por ejemplo, mejora la liberación de ciertas sustancias que nos hacen sentirnos bien, como por ejemplo el triptófano, que sabes que Ujú, tiene que ver con un neurotransmisor relacionado con el estado de ánimo, como es la correcto, la serotonina. serotonina. Ujú.
También ayuda a que se liberen endorfinas, que de alguna manera también se relacionan con esa sensación de De bienestar. bienestar, correcto. Por ejemplo, detiene o previene el declive cognitivo normal asociado a la edad, también el patológico, con lo cual en ese sentido yo creo que son muchos los motivos Claro. Y por el los punto y cuales el hacer deporte. punto mejor quizás es que encima es gratis, es que es algo que no necesariamente Totalmente. hay que apuntarse al mejor gimnasio del mundo, puedes salir a dar un No. paseo y es totalmente gratis al final. Absolutamente. Por ejemplo, si nos fuéramos a qué consejos más prácticos, ¿no? Ujú. Podríamos tener para esto, pues son un poco los que seguramente hemos leído ya en muchos sitios, pero que a lo mejor nos cuesta un poco aplicar. Pues no se trata de ponerte en forma, a veces no se trata, como tú dices, de ir al mejor gimnasio del mundo, se trata de hacer caminatas o Moverse. tratar de ir caminando a los sitios. Ujú. Creo que de las pocas cosas que nos permiten hacer ahora es justamente poder desplazarnos caminando y estar al aire libre. Entonces, yo creo Correcto. que dentro de lo que vivimos, pues por ejemplo, los que tenemos la suerte de vivir en España, vivimos en un país soleado que Sí, que generalmente por tiene buen suerte. clima Ujú. y que en ese sentido no se requiere nada más que ponerse unas zapatillas y Y decidirse a salir. salir a dar un paseo. Ujú. Eh, por ejemplo, yo que sé, busca aficiones que te permitan estar al aire libre, Claro que lo cual ya te va a implicar moverte de alguna claro. manera. Apaga la tele. Directamente, eso es adictivo, te quedas ahí Deja el absorto. móvil. El hecho de apagar todos estos gags que nos hacen estar quieto y sentado, pues ya de alguna manera nos van a obligar a movernos. Claro, además Y es que hoy luego en día es muy interesante porque esto mismo que estamos ahora mismo grabando, un podcast, el formato, lo bueno es que esto luego te lo pones en Spotify, te puedes seguir escuchando el podcast mientras das un paseo, no hace falta que lo totalmente. hagas desde la tele o desde YouTube. Así que recomendamos que el final del podcast, lo que quede de podcast, que se lo escuchen dando un paseo por ahí. Por favor, por favor. Y luego hay un ejercicio físico en concreto que es especialmente interesante, Mm. todos son interesantes, pero que sería bailar, por ejemplo. Ah, curioso. Bailar ha demostrado que tiene muchos efectos porque además de alguna manera abarca varias áreas, ¿no? De las que estamos hablando. Para poder bailar tienes que estar atento, ya estás entrenando de alguna manera Claro. cognitivamente Esa a la música y al coordinación. ritmo. Ujú. Tienes que tratar de coordinarte. Si es un baile que no es libre, sino que tienes que hacer ciertos pasos con Claro. ciertos ritmos, tienes que aprender los pasos, con lo cual cognitivamente ya te estás estimulando, haces ejercicio físico y generalmente, ahora es más complicado, pero generalmente bailar es algo que se hace con otras personas, en Claro que pareja o también con otros, con lo cual además también fomenta la interacción social esa y las parte relaciones social. sociales, que también es muy interesante, con lo cual baila. Tiene, claro, 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 sería un ejercicio 10, o sea, que tomen nota, que yo, bueno, yo tomo nota yo también, porque la verdad es que en esto de coordinarme para el baile soy pésimo, pero así entreno también el cerebro, o sea, que sería estupendísimo. Y claro, de algún modo, esto supongo que va un poco de la mano con que en realidad todo eso, el estar prestando atención, por ejemplo, en el caso del baile, a esos pasos, el hecho de estar pendiente de algo que no sabes hacer, no dejar de ser estimular al cerebro, ¿no? Que era otro de los puntos clave que tú estabas mencionando, que de hecho, si no me equivoco, es el siguiente o me estoy Es el adelantando. siguiente. No, no, Eh, no, perfecto, es el siguiente. pues cuéntanos, o sea, ¿por qué es tan importante mantener estimulado el cerebro lleno de actividad? Pues mira, aquí la máxima de los estudios científicos se resume en una frase que es úsalo o piérdelo. Ujú. Que tal cual, o sea, tal cual. Más claro Entonces, imposible. Entonces, en este caso, se trata de que busquemos constantemente actividades nuevas que de alguna manera nos estimulen y nos hagan usar el cerebro en toda su plenitud y con todas sus posibilidades, porque si no, lo que acaba ocurriendo es que de alguna manera le cargamos al cerebro y si no le damos pues, estimulación más o menos constante, Ujú. bueno, pues generalmente lo que acaba sucediendo es que los efectos pues son negativos, no estamos fomentando nuestra salud cerebral. Claro. En este caso, por ejemplo, ¿qué actividades hacer? Depende de la persona. Quiero decir, si, por ejemplo, yo por mi trabajo, tú ahora que estás haciendo el doctorado y Ujú. pues, si estás estudiando, te tiras todo el día leyendo, pues a lo mejor la pauta para ti no sería leer. O a Claro. lo mejor no sería leer sobre lo que lees frecuentemente, porque digamos que eso el cerebro ya lo tiene muy Lo hecho y tiene no ya es masticado, nuevo. claro. Claro, aquí sobre todo lo que tenemos que intentar buscar son actividades de estimulación cerebral que sean, que cumplan como dos criterios. Una, que sean novedosas para nosotros, Ujú. que no sea lo que hacemos habitualmente, de manera que de alguna manera haga que se conecten neuronas que no habían hablado antes, que generen nuevas Claro, conexiones. algo. Ujú.
Y por otro lado, que de alguna manera tenga cierta complejidad, que genere cierto desafío, sin pasarnos de frenada, porque entonces Claro. generaremos frustración, no es eso, Ujú. sino que de alguna manera nos enfrentemos a cosas que nos hagan que se active el cerebro pues lo máximo posible. Y Claro, para eso claro, que tenemos que sea enfrentarnos que no sea a cosas frustrante, un poquito sino que sea difíciles. estimulante directamente, que te mantenga, pues, con esa motivación de querer a lo mejor superar, no sé si estás se me ocurre, si por ejemplo estás pintando un cuadro, pues que veas que vas avanzando, que te está gustando el resultado, ¿no? Que no te pongas a hacer alguna actividad que directamente digas: "Es que no", eso que tú dices, te va a frustrar y al final lo vas a abandonar y directamente no va a tener tirada ninguna para estimular el cerebro. Sí, pero por ejemplo, las personas que pintan cuadros de manera habitual y suelen utilizar una técnica, ay, perdón, he perdido Tran el tranquila. y suelen utilizar una técnica, pues no sé, trabajan siempre con acuarelas o algo así, Ujú. pues a lo mejor ahí la estimulación para ellos sería empezar a pintar con carboncillo o no sé, cambiar Cambiar. la Ujú. estrategia o la técnica. Al final se trata de que sea algo nuevo para ti, algo que te suponga un desafío, que desafíe de alguna manera tu cerebro y también de alguna manera que te resulte interesante. O sea, no es empezar cosas por empezar, porque si no las abandonaremos muy rápido, Claro. sino se trata de alguna manera generar interés en algo que sea significativo para Claro, ti sí, y te apetezca supongo hacerlo. que este interés es más por esa adherencia a esa práctica, que no sea algo que lo empieces y a los 5 minutos lo hayas abandonado por la misma frustración. Exacto. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, todo lo que implique tener una vida intelectual activa, como te digo, pues a lo mejor para ti, para mí leer no es lo más estimulante a lo que nos podemos enfrentar, Ujú. pero a lo mejor aprender a hacer Claro, punto, no algo sé, totalmente. no sé, resulta que es muy estimulante. Ujú. Y además es un desafío porque no es algo que hacemos habitualmente. Correcto. No sé, todo lo que implique un trabajo intelectual, pues cada uno lo que le guste, ir a Sí, sí, museos, que ir a hay que teatros, adaptarlo a cada persona, pero que siempre hay algo que además difiere si en el caso contrario, si es una persona que no lee nunca, pues a lo mejor el hecho de estar leyéndose un libro ya podría estar cumpliendo los requisitos. efectivamente, por ejemplo, aprender nuevos idiomas Ujú. o aprender a tocar un instrumento musical, Ujú. podría ser. Leer y escribir a mano, esto que hemos perdido Sí. tanto en los últimos tiempos, pues se ha visto que también de alguna manera estimula el cerebro, dedicarse a leer cuando no se hace de habitual o escribir a mano cuando no se hace de habitual, Claro, también es claro, interesante. supongo que estás reclutando, conexiones distintas que cuando estás escribiendo en ordenador o en el móvil, entonces, al fin y al cabo, no deja de ser una manera de estar estimulando. Exacto, tratar de tener la mente activa en cualquier tipo de actividad cotidiana, despertar la curiosidad, tener ese Sí, pensamiento sí. científico que todos podemos tener en un momento determinado y ser curiosos y también de alguna manera ser curiosos nos lleva a ser creativos. Pues claro, Son estrategias que de alguna manera también se ha visto que nos estimulan a nivel cerebral. Y por ejemplo, viajar se ha considerado, ahora ahora no no es podemos el mejor hacerlo, momento, sí, pero pero generalmente viajar se ha considerado una de las estrategias más enriquecedoras. Cuando nosotros viajamos a una ciudad nueva que no conocemos, ujú, pues debemos adaptarnos a la ciudad. De repente tenemos mucho estrés positivo, pero del positivo tenemos que aprender claro, muchas cosas, pero además nos gustan y nos apetecen. Tenemos que aprender a llegar al hotel, tenemos que aprender dónde están todo los nuevos monumentos, adquirimos un montón de memorias nuevas sobre cosas que nos han claro, pasado, es nos tenemos que estimulante en toda manejar, regla, o sea, son un montón de claro. estímulos dispares y por supuesto que debe de ser es súper enriquecedor y claro, a nivel cerebral tiene que ser muy saludable. Así que, por ejemplo, eso, si lo quisiéramos trasladar a pequeños consejos, pues, por ejemplo, podría ser, plantéate aprender una cosa nueva cada año, Ujú, por ejemplo, no sé, un idiomas, instrumentos, lo que te guste, sí, lo que te un punto, apetezca. un objetivo, una meta que pueda ser alcanzable, que no sea frustrante y que te dirijas, te encamines a ello. Intenta salir de tu zona de confort, intenta aprender maneras diferentes de hacer las mismas cosas dentro de lo que se puede hacer, Claro, pero no sé, intenta buscar nuevas posibilidades, ujú, eh, busca actividades que de alguna manera te supongan un reto, rodéate de distintas personas, seguramente las cosas que no se te ocurren a ti se le van a ocurrir a otros claro, y también de alguna manera te van a estimular, fomenta tu creatividad, tu curiosidad, ujú. viaja.
No sé, estos serían los Todos son consejos. consejos muy interesantes. Yo espero que, de hecho, como nosotros aquí en los podcasts y en los vídeos de este canal estamos trayendo contenido así diverso, espero que esto sea también estimulante y que estar escuchando estos podcasts también ayude a Pero, ese desarrollo de la salud cerebral. O sea que, pero vamos, tomamos nota y sobre todo porque muchas veces estamos ahí como muy en nuestra zona de confort, estamos con el piloto automático puesto y se nos olvida que hay que cambiar un poco, que incluso estando muy activos, pues a lo mejor el cerebro ya se ha adaptado a esa actividad y hay que buscar maneras de sorprenderle de algún modo, ¿no? totalmente. Ujú. Se trata de que genere nuevas conexiones, de que implique a las máximas áreas cerebrales posibles y de que se fomente que si nacen nuevas neuronas estén expuestas a los desafíos lo suficientemente interesantes como para que decidan Para que quedarse. decidan quedarse, que no se quieran ir otra vez. Estupendo, pues Exacto. tomamos nota. Estupendo, pues continuamos si quieres con el siguiente punto. Vamos a hablar ahora del contacto social, si no recuerdo mal, exacto. Sí, de las relaciones sociales. Las relaciones sociales, muy bien, que ahora, como decíamos, es complicado porque en pleno, ya veremos si de nuevo confinamientos o no, pero bueno, aunque sea así, supongo que igual telemáticamente también no dejas de estar relacionándote. No sé si será igual de eficiente, pero al menos, mm, Sí, a ver, nosotros debemos de pensar que somos seres sociales, claro, somos animales gregarios que necesitamos vivir en correcto. grupo y en sociedad. Entonces, de alguna manera, cuando nos exponemos a las relaciones sociales y estamos con los demás, no necesariamente físicamente, evidentemente el contacto físico, yo creo que es algo de lo que más nos hemos dado cuenta o hemos sido conscientes en este primer confinamiento que necesitábamos. Claro, Y yo creo que también, bueno, si alguna cosa positiva se puede sacar de todo esto es que a lo mejor nos hemos dado cuenta de que ciertas cuestiones de las que estamos hablando claro. no son más necesarias de lo Mm, que creemos, entre ellas totalmente. esta. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, cuando nosotros nos exponemos a las relaciones sociales, pues nosotros tenemos una conversación que además nos resulta interesante, ¿no? Pues a lo mejor como la que estamos Como ahora teniendo tú y mismo, yo, correcto. de alguna manera también nos estamos estimulando mentalmente, ¿no? Estamos expuestos a una Está- situación que también nos resulta estimulante. Además, cuando nosotros respondemos en una situación en la que estamos hablando con otra persona, con otras personas, nos tenemos que adaptar muy rápido a los cambios de conversación, tenemos que tomar decisiones rápidas respecto a lo que vamos a responder. De alguna Ujú, manera también estamos estimulando nuestro claro, cerebro, con lo cual no solo es que estar con otras personas es algo fundamental para nuestra supervivencia por nuestras características, sino que además también de alguna manera ayuda a que se estimule más claro, forma nuestro parte cerebro. de esa estimulación, claro, por supuesto. De hecho, descuidar las relaciones sociales, incluso vivir en aislamiento, ha demostrado, los diferentes estudios nos dicen que puede llegar a provocar efectos bastante negativos sobre la salud cerebral. Pues, por ejemplo, aumenta el riesgo de que aparezcan enfermedades neurodegenerativas en las personas que viven en aislamiento, Ujú, aumenta el deterioro cognitivo asociado a la edad, el que sería normal, pues lo aumenta y hace que aparezca antes, disminuye la esperanza de vida incluso, claro, o disminuye la capacidad mental, con lo cual en ese sentido pues no hay que descuidar, ¿no? Es muy claro. interesante de alguna manera mantener las relaciones sociales, de alguna manera mantienen nuestra estimulación mental, mejoran nuestro estado de ánimo, mejoran la autoestima, Claro, que al en final le fin. abordan la cuestión por diferentes puntos. Ujú. Así que bueno, si quisiéramos traducirlo en En consejos, consejos concretos, sí, muy bien, sí. Pues, por ejemplo, sería cuida tus relaciones sociales, ¿no? directamente. O tu vida familiar. Trata de implicarte en situaciones sociales, en eventos sociales. Ya sé que ahora, pues, tenemos Sí, ciertas es limitaciones, pero bueno, siempre hay cosas que podemos hacer aunque sea online. claro, no, exacto. De hecho, eso te iba a comentar, que por lo menos hasta donde yo sé, por ciertos estudios, se hablaba de que, por ejemplo, en el caso de, pues, por ejemplo, condiciones como ahora de aislamiento por un confinamiento, por la pandemia, por lo que sea, el contacto social a través de redes sociales, a través de videollamadas y demás, digamos, de algún modo amortiguaba la sensación de aislamiento o de soledad que podría tener una persona si no existieran hoy en día estas tecnologías. Con lo cual, al final hablamos de relacionarse, no necesariamente tiene por qué ser con contacto físico, igual será mejor, pero por lo menos en el mundo en el que vivimos ahora, a día de hoy, con la COVID, por desgracia, pues por lo menos tenemos esas estrategias. Exacto, pues por ejemplo también podría ser involucrarte en tareas que impliquen nuevas personas, nuevos amigos, un poco abrir la posibilidad de conocer a personas nuevas sin juzgar.
claro. dar una oportunidad, no sé, involucrarte en actividades de voluntariado, se ha visto que también es También. bastante Ajá. favorecedor, por ejemplo, o cualquier tipo de actividad que te apetezca aprender y que implique hacerlo con otras personas, pues Ujú. al final todo eso fomenta de alguna manera tus relaciones sociales y es mejor para tu salud cerebral. Indirectamente, claro, estupendo. Súper interesante. Yo ya te digo que estoy tomando nota de todo y estoy que todas estas cosas hay que aplicarlas porque además es que muchas veces nos olvidamos y es verdad que con el mundo tan frenético en el que vivimos de estrés, de todo, es que al final muchas de estas cosas pasan desapercibidas. Es que es así. Hemos hablado muchas veces del estrés y si no me equivoco, de hecho, vamos a tratar ahora justo sobre el impacto, ¿no? Negativo que tendría el estrés sobre el cerebro. Lo hemos tratado de forma directa o indirectamente en otros podcasts, pero me gustaría pues ver tu punto de vista en cuanto a esto, en cuanto a la salud directamente cerebral, cómo puede estar afectando negativamente esto. Pues mira, fundamentalmente cuando hablamos del estrés, lo que estamos haciendo, como bien habéis explicado vosotros muchas veces antes, es exponer al cerebro a un nivel de funcionamiento como si tuviéramos al león mirándonos desde la puerta constantemente. Ujú. Este sistema de supervivencia del que ya habéis hablado y del que estamos dotados para sobrevivir como individuos y como especie, de alguna manera lo estamos llevando al límite. Al límite. Y claro, eso también hace que el cerebro funcione al límite, porque el Claro, cerebro, cuando nosotros estamos expuestos a una situación de estrés, como vosotros ya habéis comentado muchas veces, de alguna manera estamos preparados para luchar, para huir, para claro. enfrentarnos. Entonces, estar expuestos constantemente a situaciones de estrés que nos hacen tener el cerebro en esas condiciones, evidentemente, pues de alguna manera nos va a llevar a tener un cerebro que está alerta constantemente y eso es agotador para Claro, el es un cerebro. desgaste constante, una carga. También afecta directamente a la salud cardiovascular y ya hemos visto que el corazón y la salud cardiovascular no estén bien afectan directamente a patologías cerebrales, con lo Claro, cual tampoco es un interesante, infarto, tampoco ayuda al sistema inmunitario, claro, infartos, como decías, ujú, o ictus, em, nos hace estar menos atentos y también consolidar peor los aprendizajes, porque como claro. estamos tan focalizados en eso que nos estresa, realmente perdemos el foco de la atención Claro, hacia todo del lo resto de estímulos. Ujú, correcto. bueno, y vosotros también habéis explicado, ¿no? Que el estrés afecta negativamente al rendimiento cognitivo, un Claro, sí. exceso de estrés, ¿no? La Sí, caída de la curva. es la curva, ¿no? Un poquito de estrés puede ser bueno, pero claro, si ya nos pasamos de, y sobre todo ese estrés sostenido en el tiempo, que es el que por desgracia tenemos hoy en día en la sociedad que vivimos, pues supongo que ahí es donde afecta negativamente por esa carga que vas arrastrando, porque al final te desvía quizá de los puntos principales que a lo mejor podrías atender. De hecho, incluso conectándolo un poco, todos estos hábitos que estamos comentando, hábitos saludables que llevamos contando durante todo el podcast, ya lo hablábamos en el anterior podcast. Al final el estrés, como estás con esa sensación de alerta, el problema es que tu cerebro te está mandando mensajes de primero quiero evitar el peligro. Claro, No te centras tanto en cuidarte, en hacer ese deporte, en comer saludablemente. Entonces, en es estar con los demás, por correcto. ejemplo, ¿no? Si estás muy estresado, pues también descuidas tus Claro, relaciones tu cerebro quiere personales. huir de ese peligro constante que le acecha, ¿no? Así que, bueno, todo eso evidentemente va en contra de todas esas estrategias de salud. Quiero decir, si nosotros intentamos comer muy bien, pero luego pues no tenemos mucho tiempo de hacer deporte, porque generalmente irá ligado a que estemos muy estresados, Ujú, tenemos mucho trabajo, estamos constantemente en esta situación de alerta, etcétera, etcétera, pues hombre, claro. vale, pues por la parte de la alimentación estaremos cubiertos, pero estaremos generando toda una serie de cuestiones por otro lado, porque no estaremos seguramente durmiendo bien. Algún día comeremos mal, porque ya sabes que el estrés también afecta a los hábitos alimentarios. Por supuesto. Pues no sé, no estaremos tanto con los demás, no tendremos bienestar. Emocionalmente seguramente estemos en un estado bastante irascible o irritable, no nos encontremos muy Correcto. bien. Es decir, al Ujú, final todo afecta a que la salud cerebral pues, no esté funcionando de una manera correcta. Vosotros habéis ya explicado muchas veces estas cuestiones. Si luego tuviera que resumir en algunos tips, ¿Algún tip? Ujú, me quedaría con trata de ser realista y ajustate realmente a los tiempos y a las tareas que puedes abarcar. Y eso claro. me lleva a ser asertivo. Tal cual, saber decir que no a muchas cosas que si no llegas, no llegas y ya está. Dedícate pequeños tiempos, aunque sea el fin de semana, a poner el móvil en modo avión y apartar el Y móvil de tu apartarlo. existencia y dedícate pequeños tiempos para ti en el que al menos tengas la capacidad de ser consciente de lo que te rodea y de disfrutarlo, de agradecer eso que tienes,
de meditar, Claro, sí, de sí, sí, estar que tranquilo, de son tener prácticas pequeños ratos. que constantemente, de hecho, ahora se repiten mucho, esa meditación, esa gratitud, esos ejercicios de verdad valorar lo que uno tiene, poder parar, ¿no? Y pensar en uno mismo, en sus propias emociones, regular esas emociones, sobre todo parar, poner pausa quizás, ¿no? Es la clave. Exacto. Trata de dedicar pequeños momentos en el día, aunque sea una vez al día, al autocuidado. Ujú, Y ese autocuidado puede pasar desde me voy media hora a caminar, hasta me voy a aprender eso que quiero aprender nuevo y correcto. nunca tengo tiempo, hasta, no sé, hasta me voy a dedicar a hacer una tarea nueva que me gusta y que me hace Claro, claro, fluir y que lo que claro. sea, hasta me voy a ver a mi, no sé si puedo, llamo, tengo Pues sí, lo que sea, Skype pero con mi pareja, no sé, lo que sea, ¿no? correcto, sí, 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 pero que eso Em, es importantísimo, o sea, yo lo destacaría y lo subrayaría esto que estás diciendo, porque quizás existe mucho esa mentalidad hoy en día de que en cuanto alguien se quiere dedicar un poquito de tiempo a esa desconexión, a esa actividad, a ese hobby, a ese lo que sea, parece que hasta nosotros mismos nos sentimos culpables porque parece que hay que estar al máximo Totalmente. rendimiento a todas horas. Y sin embargo, es clave, o sea, hay que anteponerlo muchas veces, porque si no, efectivamente, se va a ver deteriorada esa salud mental en un futuro. Es que además en muchas ocasiones hemos llegado incluso a asociar éxito profesional, por ejemplo, Ujú. con estar más estresado. Parece que si no te estresas, no, no sé, ¿no? Aquellas películas de antes de Sí, 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 ejecutivos súper sí, estresados, que son los que realmente son los únicos que tienen éxito y demás, parece que correcto. si no llegas a este nivel de estrés, parece que no cumples con las Parece, hoy en día, exigencias. sí, sí, y lo peor es eso, que somos nosotros mismos los que nos lo exigimos, no hay un jefe ahí que te lo tenga que estar mandando. Entonces, eso es nos hemos Totalmente. cavado nuestra propia tumba y eso es grave. Entonces hay que tener conciencia de esto, de lo que estamos comentando y creo que es muy, muy interesante remarcarlo. Esto, de hecho, enlazaría, lo has nombrado tú misma, con el tema del estrés, te puede llevar a dos problemas reales, que son de los puntos que íbamos a tratar. El tema del sueño, el no dormir lo suficiente ni bien, y el tema de las emociones negativas que genera el propio estrés. Ujú. Si te parece, vamos a comentarlos en el orden que tú Claro. prefieras. Cuéntanos un poco. Aquí un poco, y con esto cerraríamos el tema del estrés, me quedaría un último consejo que sería, bueno, dos últimos consejos. Uno sería el Perfecto. de relativizar, Ujú, no hay un león en la puerta todo el tiempo. Todos correcto. los problemas no amenazan nuestra supervivencia. Ujú, Entendámonos como lo que es. Hay problemas que sí y hay claro, claro. circunstancias que sí, pero hay muchas otras circunstancias que generalmente son más una cuestión de nuestra actitud a la hora de Sí, enfrentarnos a ellos que de lo que realmente, la importancia que correcto. realmente tienen Ujú, en nuestra vida, así que relativicemos. tal cual. Y por último, si ya ves que no puedes con todo, busca ayuda profesional. Que es lo que ya dijimos en su momento, porque al final no siempre podemos abarcarlo todo, no te hace peor ni más débil el tener que buscar esa ayuda, ayuda, como hemos dicho, profesional, porque evidentemente hay pues mucha pseudociencia y mucha historia por ahí que por desgracia está a la orden del día, entonces pues Sí. efectivamente, o sea, es un consejo yo creo que clave lo que has remarcado. Bien, Los pues psicólogos estamos esperando, quiero decir, estamos para esto y yo creo que volvemos a lo mismo. Si esta situación complicada en la que estamos viviendo nos ha hecho ver cosas, es que la salud mental también es interesante tenerla controlada y es importante dedicarle algo de importancia a eso también. Así que bueno, efectivamente, valga correcto. también para decirlo. No, 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 por supuesto, hay que destacar este tipo de cuestiones, hay que tener en cuenta que ir al psicólogo no es ese cliché de ir al psicólogo es porque estás loco o cosas así, ¿no? Es que al final es algo que simplemente para organizarte mejor, para saber afrontar mejor las situaciones, es necesario y muchas veces, pues si nos desborda una situación, es conveniente. Así que en el caso del estrés ya le dimos, de hecho, esa importancia de que a veces el estrés Sí. puede ser desbordante, con lo cual, pues tomamos nota también, que se vuelve a remarcar este punto clave. Y ahora sí, no sé si con respecto al estrés quieres añadir alguna cuestión o lo conectamos No, directamente. Cuéntanos lo nos que... vamos al sueño. Correcto, vamos al sueño directamente, porque el estrés, por desgracia, también una de las cosas a las que afecta precisamente es a esto, a la calidad del sueño o a la cantidad de sueño, ¿no? Sí, generalmente el sueño y dormir, es decir, permitir que el cerebro tenga esos momentos de pausa, que no está parado, no está inactivo, el cerebro mientras estamos durmiendo está haciendo Está, un montón de funciones, claro, pero las hace de otra manera y necesita ese periodo de tiempo.
de sueño, Ujú. para de alguna manera neuroprotegerse. Es un factor neuroprotector para nosotros el sueño, sobre todo el sueño de calidad y en el tiempo que se estima más óptimo, que son unas 7 u 8 horas, dependiendo de las diferencias individuales. Ujú. Y generalmente es muy importante porque el cerebro ahí hace muchas funciones, entre ellas funciones reparadoras, de solucionar aquellas cosas que se han ido dañando a lo largo del día, o de limpieza, de alguna manera Que está. limpiar Ujú. aquello que se ha ido provocando durante el día simplemente pues, por el funcionamiento normal y que de alguna manera no se puede quedar ahí porque si no molesta a que las funciones se hagan de manera correcta. Eh, Nos ayuda pues, a consolidar la memoria, el aprendizaje, Ujú. manejamos muchísima información durante la noche que hemos ido adquiriendo durante el día y de Que alguna manera nos ayuda a consolidar todas esas informaciones y a ujú. colocarlas donde Donde corresponde. toca, claro. Nos ayuda en el estado emocional. Cuando no dormimos, directamente Está estamos especialmente irritable. irritables. Sí, 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 tal cual. Y, por ejemplo, pues también ayuda en la creatividad. Pues, por ejemplo, somos mucho menos creativos cuando dormimos poco y no tenemos unas buenas pautas de sueño. Ayuda a la salud cardiovascular. Ya hemos visto que es muy importante porque corazón y cerebro están muy Están conectados. conectados. Ujú. Y bueno, en general nos hace estar mejor a todos los niveles. Ahora, por ejemplo, hay muchos estudios y muchos datos que nos dicen que esto de que nos pongamos con el móvil antes de Sí, dormir o con las las. pantallas, Ujú. etcétera, está afectando y alterando mucho los patrones de sueño y que lo que tenemos son muchos adolescentes que, por ejemplo, empiezan a mostrar insomnio cuando esto es una psicopatología más propia del envejecimiento, Ya, a lo mejor, correcto. que de la adolescencia. Y tiene mucho que ver con esa exposición a luces muy brillantes justo antes de dormir, cuando el cerebro ya ha hecho toda su preparación, ya ha empezado a liberar la Claro, melatonina y todas estas cosas, de repente que le llegue mucha luz y muy brillante a través claro, de los claro, ojos, lo claro. que le dice es, ah, no, espera, que es de día. Que es de Entonces el día cerebro se vuelve todavía, un claro, el poco cerebro loco. ya se estaba poniendo el pijama y sin embargo de repente es como si el sol saliese y. Que no, que todavía. Claro. Ujú. Así que en este sentido, por ejemplo, pues si empezamos con los consejos, uno de los más importantes sería este, ¿no? Trata de evitar la exposición a esta luz brillante que nos ofrecen las pantallas, las tablets, los portátiles, los móviles, En etcétera, general. Ujú. pues a partir de una determinada hora. Sustituye eso pues por leer un rato o por charlar con la persona que tienes al lado o por otro tipo de estrategias, pero desde luego no que lo último que hagas antes de acostarte Sea sea mirar estar. el móvil y exponerte a esa luz tan brillante, por ¿Crees, ejemplo. crees, perdona, que ayuda muchas, o sea, muchos dispositivos, muchos teléfonos hoy en día, por ejemplo, o incluso ordenadores y demás, aplican como una luz más cálida, más suave cuando llega a cierta hora, precisamente para evitar esas luces tan brillantes? ¿Crees que esto realmente ayuda o es un poco absurda esta estrategia y. A ver, ayuda y no ayuda, porque al final sí que es cierto que el móvil, por ejemplo, te está disparando, ¿no? Te está ahí acosando con una luz menos brillante, Ujú. que sí que es verdad que a nivel cerebral ayuda, pues, para que se libere la melatonina, que funciona así, ¿no? Cuando no hay luz se libera melatonina, que es lo Sí, que nos ayuda, entre otras cosas, a dormir, y cuando hay luz y esa luz llega a través de los ojos, lo que le dice a mi cerebro es: "Deja de liberar melatonina, es hora que de estoy. despertarte". Sí, sí, sí. Con lo cual, en ese sentido, a ese nivel sí que puede ayudar, pero sí que es cierto que aunque el cerebro, aunque el móvil en general, pues por ejemplo, una pantalla esté menos brillante y haya bajado ese nivel de brillo, si al final yo lo que hago es ponerme pues a mirar redes sociales, de ahí enlazo con otra Claro. cosa, le dedico mucho rato, al final del Sigue la recorrido. estimulación, ¿no? Constante, está activo. Efectivamente, efectivamente. Entonces, de alguna manera, si tú estás hiperactivado, luego lo que no puedes pretender es haber activado al cerebro, por un lado, con la luz, diciéndole Claro, no liberes las hormonas necesarias para dormir, y por otro lado, haberte expuesto a información que ya en sí misma, pues de alguna manera te afecta o te activa, y luego pretender apagar la luz a las 2 de la madrugada y dormir a los 2 segundos. Pues claro. el Te quedas cerebro necesita un ahí. proceso, hay diferencias individuales, hay gente que esto lo hace y, oye, luego descansa, pero generalmente Claro. afecta. Sí, 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 sí. Hombre, es interesante que lo hagan los móviles, pero no es la única solución. Claro, no, exacto. Es como por lo menos poner un pequeño parche, ya que la gente se queda tantas horas con la pantalla, pues te ayudan un poquito, pero claro, que lo interesante es coger, supongo, ese hábito de a ciertas horas ya no tocarlo y demás, ¿no? Ujú. Pues, por ejemplo, si nos fuéramos a los consejos,
Sí. Pues lo ideal aquí sería intentar tener más o menos unos horarios más o menos regulares Ujú. de sueño y una rutina más o menos estable antes de irnos a dormir. El cerebro generalmente se adapta bastante bien y generalmente entiende las rutinas. De hecho, nos vienen bastante bien en algunas cosas, con lo cual que tus pasos antes de ir a dormir sean unos determinados y que generalmente lo suelas hacer así, ayuda a que el cerebro se prepare para dormir, ya se está preparando antes de que tú realmente hayas llegado a la cama, con lo Esto. cual en ese sentido mejora. Trata de evitar todo tipo de emociones fuertes antes de irte a dormir, pues no sé, si es una película muy intensa Claro emocionalmente o que luego sí. no te deja Claro que estás ahí conciliar el sueño. tragando techo toda la noche, ya no puedes dormirte. Ujú. Efectivamente, o por ejemplo, te expones a un problema de trabajo muy importante a última hora del día y eso te implica, pues no sé, hacer un montón de trabajo antes de dormir, pero que además es estresante para ti, pues Claro. a ver, si no Mm. se puede posponer, pues todos lo hemos hecho, pero Esas cosas me suenan, sí. Por sí, desgracia, yo este mundillo está un poco vinculado, ¿no? Por desgracia, a esas cosas, pero bueno, sí, que hay que intentar sí. evitarlo en la medida de lo posible. Yo doy los consejos, otra cosa es que yo sea capaz de cumplirlos, En tampoco. casa del herrero, ¿no? Sí, cuchillo de palo, generalmente. A veces también afecta mucho a determinadas personas realizar ejercicios físicos muy intensos a últimas horas del día, porque eso Ujú. hace que se libere, por ejemplo, adrenalina y otras neurotransmisores, hormonas, etcétera, que en un momento determinado nos pueden llegar a activar. Pero aquí Claro. son muy importantes las diferencias individuales. Hay gente que es capaz de meterse en una clase intensísima de spinning, no sé, a última hora del día y luego dormir Y luego duerme. perfectamente. Ujú. Y gente que si se enfrenta a ese tipo de estimulación tan fuerte, luego le cuesta Ya mucho se conciliar el queda. sueño. Ujú. Entonces ahí es ver. Preparar el dormitorio para dormir. Generalmente, excepto que estemos enfermos, es verdad que hemos trasladado al dormitorio un montón de actividades y de conductas que generalmente hacemos fuera del dormitorio. Mucha gente Ujú. come incluso en la cama o ve la Correcto. tele o consulta el móvil Ujú. o escucha la radio, lo que sea, ¿no? Pues cuando, si no hay problemas del sueño y el sueño, la calidad del sueño es buena y las horas que se dedican también, bueno, pero cuando empiezan a aparecer este tipo de problemas, es en general este tipo de consejos se suelen utilizar, ¿no? Un poco Claro, que el dormitorio sea el lugar al que te vas a dormir y ya está, ¿no? Que todo lo demás lo hagas efectivamente. en el comedor, donde sea, pero que para dormir a la cama y no lo vincules con otras actividades, ¿no? Exacto, es que el cerebro no relacione ese espacio para nada más que no sea, pues en este caso, descansar Claro, o estar en relajación y no que lo asocie a cosas que son, pues claro, por claro, ejemplo, claro. muy activadoras a nivel cognitivas. Ujú. Eh, y luego, por ejemplo, pues cosas tan tontas como cierra las persianas. Ya hemos dicho que la luz La llegue luz, de alguna claro. manera activa al cerebro. Si yo duermo, pero me expongo a todo tipo de luces, pues desde las luces propias de la noche de una ciudad, ¿no? Pues Claro, una farola que esté en la ventana exacto, de tu casa o cosas así. Ujú. hasta la luz del sol cuando entra, pues evidentemente eso de alguna manera también va a hacer que el cerebro se active, con lo cual Ujú. es importante tener una rutina de sueño adecuada. A lo mejor no es tanto una cuestión de cantidad, aunque se recomiendan siempre generalmente unas 7 u 8 horas, pero hay gente que por diferencias individuales duerme 6 y está Y perfecta. está, ujú, Pero sobre todo de calidad, que el sueño sea que sea reparador, que te levantes reparador, con la correcto. sensación de haber descansado, etcétera. Y luego, Ujú. bueno, hay pautas o estrategias de relajación que bueno, a Que lo pueden mejor hay ayudar a personas ujú. sí, Yo creo que un poco la conclusión general de todo esto es que, pues, realmente se repite en muchas ocasiones, que es que al final el sueño no debería ser un privilegio, debería ser una obligación realmente, porque al final dormir bien es importante para rendir luego bien, para tu salud y para todo. sí, lo que pasa es que es cierto que vivimos en este mundo de la prisa en el que generalmente tendemos a robarle muchas horas al sueño. Parece Claro, que lo encontramos como poco prioritario. es secundario, Eh, siempre si faltan horas para hacer alguna cosa, pues ¿dónde se lo quitamos? Al sueño, lógicamente, claro. sí, pero generalmente también es porque a lo mejor no nos hemos ordenado durante el día. Quiero decir, También. hemos perdido un montón de tiempo en un montón de cosas Claro, claro, sí, más o tal menos cual. necesarias, y luego a lo mejor nos acordamos en el último momento que teníamos un montón de cosas por Claro. hacer. Entonces, esos son rutinas y hábitos que de alguna manera nos acostumbran y que no son del todo saludables. Correcto, sí, sí. Al final la procrastinación hay que intentar evitarla, hay que estar bien organizados, listas eficientes de tips, de cosas y al final el sueño que sea ahí, que tenga su parcela, porque si no, al final se queda el pobre como algo secundario y es clave, como estamos viendo, para el cerebro. Así que estupendo. Tomamos nota también. Totalmente.
Bueno, el siguiente punto creo que vamos ahí. No sé si tienes algo más que añadir con respecto al sueño, si te ha quedado algo pendiente. Creo que precisamente era con relación también un poco al estrés, todas esas emociones negativas que produce, ¿no? O me estoy adelantando, me estoy yendo. No, 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 perfecto. Pues Ujú, sería esto un poco el trabajar las emociones positivas. Esto es un poco todo este punto de vista desde la psicología positiva, de centrarnos más en lo positivo que en lo negativo y cómo esas emociones positivas de alguna manera ayudan a nuestro bienestar en general y a ujú, nuestro bienestar emocional en particular, que evidentemente es muy positivo para el cerebro. Se trata sobre todo pues, de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, de agradecer. ujú. Eh, de cultivar también un poco, de trabajar las emociones positivas, como todo en esta vida se trabaja, se entrena y es susceptible de mejorar Ujú. y de alguna manera, bueno, pues tratar de atrapar momentos que en un momento determinado nos hagan sentir bien. Parece que buscamos una felicidad completa, Claro. que es un poco como lo que hablábamos antes del deporte, ¿no? O me voy a poder ir a darlo todo O o no todo o hago nada. nada, Ujú. ¿no? O soy completamente feliz en todas las áreas de mi vida o me va todo fatal. Claro. Pues esos pensamientos a veces absolutistas nos quitan mucha energía, ¿no? Al Es final un sí, sí, se poco. persigue como una felicidad a veces un poco distorsionada, no se sabe muy bien qué busca cada uno, ¿no? Y muchas veces está en, como siempre se suele decir, que queda muy poético, pero es verdad, está en las pequeñas cosas, en un pequeño momento donde tú te detienes y simplemente lo contemplas, ¿no? Sin estar rumiando otros problemas de tu vida y sin estar con ese estrés que lo llevas hasta el cuello y eso en sí mismo puede ser gratificante, ¿no? Efectivamente, se trataría sobre todo pues de cultivar y de entrenar, que como todo también se puede entrenar, las emociones positivas, pues el amor, la risa, el Ujú. optimismo, el agradecimiento, dar a los demás, buscar un sentido un poco a la vida, pero no desde el punto de vista así más Claro, sí, metafísico, sí, sí. sino simplemente un poco bueno, pues el darte cuenta de que estás aquí y de que estar aquí ya en sí mismo es un Ya privilegio es, y claro. de que bueno, pues que seguramente hagas bien a muchos niveles a los demás y que puedas, no sé, aportar cosas y que bueno, pues no sé, que busques ese sentido cada uno donde lo tenga. Por Eh, supuesto. y, que, y que de alguna manera fluyas, ¿no? Con la vida, que te adaptes. Claro que al Ya sé que final. esto es sencillo, pero bueno, No, de claro, decir y difícil de luego es, hacer, es, pero es complicado al final luego de aplicar. Es verdad que luego, pues en el tipo de sociedad que vivimos, donde siempre se promueve tanta competitividad, tanto. Muchas veces son como que lo saludable sería promover este tipo de valores que estamos comentando ahora, y a veces parece que son un poco disonantes con respecto a lo que luego se promueve para conseguir el éxito, supuesto éxito, pero quizá la clave esté ahí, en replantearse qué es el éxito, ¿no? Al final. Se puede ser feliz con menos, se puede ser feliz disfrutando de esas pequeñas cosas, y lo veo interesante porque por supuesto tiene luego esa explicación también a nivel de amortiguar el estrés y de todo esto que estamos hablando, pero al final es un mensaje también bonito, que aunque quede eso, quede muy poético y demás, pero es que es cierto, es que al final vida no hay más que una, ¿no? Y hay que aprovecharla. no, y sobre todo que los diferentes estudios de salud cerebral nos dicen que pequeñas estrategias de emociones positivas, ¿no? De entrenar las emociones positivas, como por ejemplo, se hizo un estudio en el que se le pedía a los sujetos que dedicaran 5 minutos al día a escribir a mano Ujú, cosas por las que estuvieran agradecidos cada día, ¿no? ujú. Pues se vio que después de 2 semanas de hacer esto, los efectos a nivel de salud emocional y de salud cerebral, pues habían mejorado, con lo cual, Claro que encima fíjate que hay esas pequeñas evidencia, tal pautas cual. Ujú. hay evidencia. Entonces, en esta línea, por ejemplo, la podríamos haber hablado en otros puntos de los que hemos visto, pero por ejemplo la meditación y el mindfulness pues van muy dirigidos, ¿no? También a fomentar el estado emocional Ujú. positivo, la atención plena, etcétera. Entonces, bueno, pues a lo mejor empezar a practicar hacer estas pequeñas prácticas, o a veces si no se tiene acceso a ellas o no funcionan o lo que sea, o hay gente que no le gusta o Sí, no lo que. sabe y no sabe cómo Ujú. aprender o lo que sea, a veces es simplemente tener la capacidad de fluir con una tarea que te guste. Claro que. Desde pintar Al un mandala, final, eso te iba a ¿sabes? decir, al final el mindfulness, esa conciencia plena, es estar con una atención consciente sobre algo. Si tú te pones a Sí. pintar y lo que te gusta es pintar, no deja de ser una manera de mindfulness, y tú estás centrado 100% en eso, ¿no?
Efectivamente, es que tengas la capacidad de hacer una concentración plena y de fluir haciendo una actividad que te guste y que de alguna manera te implique cierta, pues eso, cierto nivel de atención pleno a esto y que te haga sentir bien. Pues por eso digo que maneras de meditar o de practicar esta atención plena que propone el mindfulness hay muchas, no solo meramente No el mindfulness. solo ujú. El mindfulness es muy interesante, pero es verdad que hay mucha gente pues, que no tiene acceso, no le gusta, lo que sea, Claro, y hay sí. otras maneras de hacerlo. Correcto, correcto, que es interesante porque al final es eso, ¿no? Es una manera de decir, bueno, tengo que ponerme sí o sí sentado en un sitio o en una colchoneta. No, es que puedes hacerlo de mil maneras y al final estás un poco ahondando en lo mismo, en las mismas cuestiones o con los mismos resultados, ¿no? Ujú. Es muy interesante. Aquí un poco, aparte de todo lo que ya hemos dicho, que sería pues un poco todo lo que incluiría trabajar las emociones positivas, hay algo que también se entrena y que de alguna manera te ayuda, que es sonreír. Intenta Mm, sonreír todo lo que todo lo puedas, que... porque al final verás como también los demás te sonríen. Claro, Y de alguna manera es algo que también te devuelve y también es un poco entrenar en reírte y en disfrutar de esas pequeñas cosas y en, bueno, pues no sé, en ayudar a los demás, no sé, estas cosas que de alguna manera te hacen tener un punto de vista un poquito más positivo más de la vida, positivo. máxime después en la situación en la que estamos. Sí, que al final siempre se puede relativizar de algún modo y sacar ese punto de vista positivo, ¿no? Lo veo súper interesante, la verdad, porque encima se promueve un poco, que creo que también funcionarían las cosas de otra manera si todos tuviéramos un poco más de conciencia de promover este tipo de valores y este tipo de hábitos. Pero bueno, por lo menos desde este podcast lanzamos ese mensaje, que a ver si la gente también va tomando conciencia y está genial. Y creo que esto de algún modo no sé si me estoy descontando, creo que vamos al último punto, ¿no? Que sería Sí, precisamente todo un poco global, el desarrollar hábitos neurosaludables, que supongo que irán de la mano de todo lo que ya hemos ido contando, de ir aplicándolo, ¿no? exacto, es un poco, pues teniendo en cuenta todas estas estrategias de las que hemos hablado, Ujú. pues sería un poco que tu vida se base en ellas y que trates de evitar estas otras de las que vamos a hablar, porque de alguna manera pues son lo que nos hace tener una vida no saludable, ¿no? Claro, la De que nos alguna manera, no desvía de... neurosaludable. Ujú. Eso, pues evita el sedentarismo, ya hemos Claro, hablado de él, evita las dietas poco saludables, los alimentos correcto. ultraprocesados, con mucho azúcar, etcétera. Evidentemente evita el consumo de drogas, tanto las legales Bueno, como las es- no legales. Ujú, Tampoco se consume alcohol, tampoco es muy neurosaludable fumar, por ejemplo, ujú. intenta evitar ese tipo de conductas, evita el aislamiento, Ujú. evita la falta de estimulación cerebral a ningún nivel, aquello de ponerte de cara a la caja tonta Y ya está, y constantemente dejarse y ya llevar y... está. Ujú. Trata de dormir lo que puedas, evita pues no dormir lo suficiente. Si constantemente te despiertas con sensación de cansancio es que no estás Algo descansando falla. bien, Ujú. claro. Intenta disminuir tu exposición al estrés y sobre todo intenta evitar esos pensamientos negativos, estado de ánimo negativo, en la medida de las posibilidades de cada uno, evidentemente. Claro, Así que haciendo todo lo que hemos hablado, intentando evitar esto otro, pues general, a priori está. estamos poniendo de nuestra parte todo lo posible para que nuestro cerebro esté en las mejores condiciones posibles. Está genial porque además esto ha servido un poco como de síntesis de todos los puntos anteriores y estamos de algún modo sacando ese resumen de que al final esos 7 tips previos se concluyen en general en tener una vida que tenga, o sea, que lleve como consigo hábitos saludables y en este caso neurosaludables porque sabemos que gran parte de las cosas que hemos nombrado sí se aplican a la salud en general, pero es que además ahora sabemos que específicamente también se aplican a esa salud cerebral y a esa capacidad de poder llegar a envejecer saludablemente y seguir pues frescos como una rosa, ¿no? Cuando lleguemos a la tercera edad, que al final pues y más con la esperanza de vida y que tenemos hoy en día y demás, pues es importante tener en cuenta esto. Claro, el cerebro es un órgano muy complejo, nos queda mucho por saber. Los estudios a futuro pues nos dicen que la idea sería poder tener un índice objetivo de salud cerebral Ujú. donde pudiéramos realmente analizar uno por uno en qué condiciones está su Está cerebro con medidas objetivas que nos lo dijeran y por lo tanto poder hacer pautas personalizadas claro, para cada uno de nosotros. ujú. Pero mientras tengamos eso y lleguemos a eso, lo que está claro es que por esperanza de vida, lo habitual es que vivamos más años que vivieron las generaciones previas y no se trata de envejecer todo, se trata de envejecer bien. Entonces, Claro. bueno, un poco todo lo que estamos contribuyendo ahora
Claro, claro. y a lo largo de toda nuestra vida va a hacer que de alguna manera lleguemos a esa Lleguemos. etapa en las mejores condiciones Claro, al final posibles. se trata de calidad, no de cantidad, que es la idea de llegar a esas edades de que te sirve vivir más años y cuando llegues no puedes hacerte cargo no puedes seguir teniendo tus hobbies, tu actividad. O sea, la idea es que si el cerebro es el motor, pues hay que intentar cuidar ese motor y que lleguemos en las máximas, en la mejor calidad posible y por tanto, pues eso, yo lo veo súper útil. Creo que este podcast yo me lo voy a tatuar en la piel porque son todos los hábitos principales. Espero que a la gente desde luego le esté resultando súper interesante también y sobre todo pues eso, que se tome conciencia de que muchas veces son cosas sencillas, relativamente sencillas. Es cuestión de ser conscientes de ellas, no dejarlas pasar o no infravalorarlas por el hecho de que parezca sencillo salir a dar un paseo, que no se quede en el aire, sino que realmente puedes, un granito de arena hoy, otro granito mañana, al final estás construyendo esa salud, estás comprando un poco ese seguro hacia futuro. O sea que lo veo súper interesante. No sé si quieres añadir algún comentario final, alguna cosa con respecto. En principio, Mm, yo creo que queda bastante claro y que en general yo de hecho o sea, intento que con este podcast cuando la gente lo oiga, ya sea en Spotify, ya sea en iVoox, en YouTube, que nos dejen en comentarios pues qué les ha parecido, si lo están aplicando, si lo sabían, si no lo sabían, que nos comenten un poco todo esto y por mi parte ha sido genial, o sea, ha sido súper interesante y súper enriquecedor. He estado estimulando mi cerebro mientras estaba aquí hablando contigo, o sea que gracias, Patri. Y, a ti. y, y lo que sí que no me gustaría es cerrar del todo el podcast sin antes, como ya empezamos en el anterior podcast con Miguel Ángel Serrano, preguntando un poco hacia esa parte más personal, esa parte que hay detrás de la investigadora. Básicamente, pues por ejemplo, tú en el mundillo de la ciencia, en el mundillo de la investigación, cuando estabas haciendo tu doctorado en su momento, ¿qué experiencia buena destacarías y qué experiencia mala destacarías? Mm, por poner así las cartas sobre la mesa. Bueno, a ver, mi situación en la que yo hice el doctorado, pues tal vez es una situación diferente a la que a lo mejor pues tienen otras personas. En mi caso, yo cuando acabé la carrera no me fui directamente al área de investigación, preferí tirar por el PIR y demás. Y Ujú, cuando luego decidí que quería, bueno, me gustaban las dos cosas cuando acabé y en un momento determinado tuve que elegir. ujú, Cuando luego decidí que quería empezar el doctorado, pues ya por los años que hacía, que por el tiempo, no hacía muchos años, pero estaba en el límite justo de ya no poder pedir becas, con lo ujú. cual tuve que hacer todo el doctorado trabajando, buscándome la vida por otras vías Compaginando. y exacto. Entonces, tal vez la parte más negativa es que, bueno, pues tú sabes perfectamente lo que implica hacer un doctorado, implica una energía por tu parte, una dedicación, un Ujú, tiempo sí, amplísimo y cuando esto además lo tienes que hacer mientras estás trabajando en otros sitios, yo siempre intenté no desvincularme de la universidad. De hecho, prácticamente todos los trabajos que tuve durante la época que estaba haciendo el doctorado eran desde ser profesora asociada, que empecé en la UGI y acabé en la de Valencia antes ujú, de tener la plaza que tengo ahora, y siempre me he ido moviendo en diferentes grupos de investigación, ¿no? Yo si salía a una plaza de técnico de investigación siempre me presentaba y al final intentaba, pues de alguna manera, estar vinculada en el mundo de estar, la claro, universidad, pero sí, claro, no era no, mi doctorado y eso tenía que hacer en mi tiempo libre. Así que creo que lo peor que recuerdo es justo eso, ¿no? claro, la Pues falta de justo todo lo horas que hemos y. hablado, pues al revés. Claro, sí, El, sí, tal el, cual. Ahí supongo que los tips estos que hemos ido comentando se no, salvarían pocos, probablemente, ¿no? sí, Porque, bueno, es tener la sensación constante de que no llegas a nada. claro, Mis experimentos del doctorado y de la tesis fueron con animales, eran estudios en animales precisamente de enriquecimiento ambiental, que tiene que ver con todas con. estas cosas que hemos estado Ujú, hablando. Y el trabajar con animales implica también claro, una pues una dedicación extra disciplina y ahí, una regularidad pues que cuando además tienes otro trabajo a veces se te hace muy complicado. claro, Entonces, lo que peor recuerdo es eso, es la energía y el claro, es cansancio que es y el un intentar plus. llegar a todo y el trabajar fines de semana, fiestas, veranos, siempre, Sí, porque porque tenía además que encima si compensar. estaba, si estabas con animales, digamos, no distinguen de domingos ni de lunes. No, Si tienes que ir un domingo a atenderles, pues tienes que ir un domingo, ¿no? Me imagino. Con lo cual, efectivamente. ujú, Así que eso es lo peor. Lo mejor, pero bueno, también es un mensaje de positivo de aunque no tengas una beca, también se también puede. se puede hacer, claro. Y de hecho, fíjate que mira dónde estás hoy, mira todo lo que nos estás transmitiendo. Súper interesante. Yo creo que es un mensaje de superación precisamente, de decir, oye, que no tiro la toalla, que yo puedo sacarlo y ahí estás. O sea que eso es súper interesante también, ver ese punto positivo.
la parte más positiva para mí fue precisamente la misma. Quiero decir, em, el permitirme salir de nuestra propia universidad, que en este caso mi doctorado, pues igual que el tuyo, es en la Universidad de Valencia, Ujú, y el tener que interactuar con muchos otros equipos de investigación, con otras universidades, pues en toda esa época yo, claro, los proyectos tú sabes que no tienen un contrato constante que te dura mucho tiempo, sino que ujú. vas de alguna manera Sí, fluctuando por los contratos y yo, pues en toda esa época, pues aparte de ser profesora asociada en la UGI, en Castellón, pues trabajé también con un equipo de investigación en Castellón, estuve en ujú, el Politécnico mucho tiempo, en Tarongers en trabajo social también, ajá. en nuestra facultad, es decir, fui de alguna manera pasando por muchos sitios. Y también incluso trabajé como psicóloga, es decir, yo toda esa Al época necesitaba trabajar y trabajé de polifacética todo has lo que estado, pude. sí, sí, sí. Eso también te da una perspectiva mucho más abierta, Mm, mucho más enriquecida y de alguna manera también yo creo que te abre muchas más posibilidades en el sentido de que es menos cómodo, pero es más enriquecedor a todos los niveles. Entonces, por ejemplo, las investigaciones que estoy llevando hoy en día a cabo las mantengo por relaciones que en su momento hice en la Politécnica y son, entre otros, con profesores de la Politécnica con los que al claro, final hemos acabado teniendo un equipo con una perspectiva multidisciplinar enorme que de alguna claro, que eso manera es muy enriquece mucho interesante. los estudios. Aprendes un montón de cosas y aprendes a ser más eficaz, aprendes a trabajar en grupo con grupos muy diferentes a ti. Cuando Claro. trabajas con ingenieros, por ejemplo, siendo psicóloga, las diferencias son enormes Claro, sí, pero es muy y interesante porque al final estáis nutriéndoos, ambos y claro, es que es súper enriquecedor, es estresante y a lo mejor puede ser al principio un poco desbordante, pero cuando lo consigues controlar, pues claro, me imagino que la experiencia que habrás aprendido, todo lo que te llevarás y ahora mismo precisamente, pues lo que tú dices, la investigación centrada en un equipo que puede ser multidisciplinar, que eso además enriquece la propia investigación, porque muchas veces se investiga desde una pequeña burbuja, pero al final cuanto más se interactúa con otras personas, dos cabezas piensan más que una, pues imagínate un equipo realmente. multidisciplinar, claro, o sea que es muy interesante también y sobre todo creo que es útil de cara a que las personas que estén escuchando esto entiendan eso, que a lo mejor puede ser difícil hacer un doctorado, por ejemplo, sin beca, pero que a veces pues buscando un poco estos puntos, estos anclajes, estas conexiones, te puede al final abrir más puertas o te puede ayudar a conectar con otras personas y hacer la experiencia incluso más enriquecedora todavía. Ujú. O sea Sí, que yo creo que no sería la persona que soy ahora a nivel profesional si no hubiera pasado pues por por todas esas todas. experiencias y también me han dado un punto de vista mucho más aplicado. También ver pacientes o tener otro tipo de perspectivas, creo que de alguna manera pues también enriquecen nuestro trabajo luego a la hora de dar una clase en la uni o Claro, investigar. correcto, pues está muy bien. Pues yo te voy a lanzar dos preguntas muy breves y con esto, si te parece, vamos finalizando. Dos preguntas además muy Perfecto, concisas y muy breves. La primera sería si durante todo ese proceso en algún momento te planteaste abandonar. por supuesto. Yo creo que si alguien te dice que nunca se planteó abandonar, aunque sea un poquito, es que no se metió en esto en serio. Es que no estaba suficientemente comprometido, ¿no? Con el Eso doctorado. es, eso es, eso Es- es. Eso es interesante porque al Sí, final yo creo que mucha gente le reduce un poco el estrés, el decir, todos en algún momento nos hemos planteado, ¿no? Esa cuestión. Y esto enlaza con la siguiente pregunta, y es, a día de hoy, si tuvieras que echar la vista atrás, recién salida de la universidad, todo súper naif, ¿tú ahora mismo repetirías experiencia, volverías a hacer lo mismo que has hecho? Si me hubieran contado cuando estaba acabando la carrera que me iba a dedicar a esto, hubiera dicho que ni pensarlo. Esto es algo que cuento muchas veces en mis clases. Jamás en la vida me hubiera planteado tener este trabajo, ni dedicarme a la universidad, ni a la investigación, ni nada. Yo era psicóloga clínica por vocación Por pura y dura, y yo me dedicaba a eso o moría en el camino. tal La gente cual. que me rodea, mi familia, lo sabe. Yo clínica. Sí, pues volvería a hacerlo, probablemente sí, porque descubrí que había un mundo más allá del que yo me había planteado con mis orejeras de Mm. burro, que era muy enriquecedor, que me gustaba mucho, que me resultaba muy estimulante y que de alguna manera me resulta muy gratificante. Así que sí, o sea, pero es lo que te digo.
a veces hay que abrir un poco la perspectiva, no hacer mil cosas a la vez, Claro. pero no renunciar a veces a ciertas oportunidades porque de repente descubres cosas que ni siquiera te habías planteado. Así que si le preguntáramos a mí yo de Eh, hace 20 años, si hubiera dicho que era psicóloga clínica o no era nada, que seguramente si lo fuera que también estaría seguramente, feliz. claro, Pero pero si me preguntas a la de ahora, te digo que sí, que me gusta mucho lo que hago y creo que que se pueden llegar a hacer compensa. cosas muy chulas. Sí, Compensa, digamos, todo el sufrimiento o estrés o todo lo que a lo mejor se puede, aunque haya que de algún modo no dejar de lado los tips que hemos ido hablando en el podcast, pero que aunque se vean un poco comprometidos por el camino durante el doctorado y la investigación, ¿no? Pero que compensa, que a la larga compensa y estás contenta con el resultado conseguido, ¿no? sí, actualmente sí. Muy bien, pues yo creo que es un mensaje favorable y positivo para ir cerrando el podcast, que así, digamos, me lo aplico yo mismo, ojo, porque al fin y al cabo yo estoy ahora mismo en pleno auge de todo esto, todas las dudas, la montaña rusa de a días estoy feliz, a días estoy lo dejo todo, estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues creo que es un mensaje muy positivo y que con esto podemos ir cerrando. Yo desde aquí te agradezco todas tus aportaciones, creo que han sido súper interesantes, ha sido un placer tenerte aquí, como si no nos hemos podido tomar un café en persona, que sería lo ideal, pero por lo menos aquí telemáticamente y sobre todo pues que la gente nos pueda escuchar y aprender también un montón. Así que de verdad, muchísimas gracias, estás invitadísima a participar cada vez que quieras aquí, por supuesto, y nada, de verdad, muchísimas gracias, Patri. Gracias a ti, gracias a vosotros. La verdad es que me parece una iniciativa de lo más interesante. Creo que ya está bien de que nos cuenten la ciencia, bueno, pues a veces desde una perspectiva tal vez no la más correcta. Creo que hacéis un ejercicio de divulgación muy interesante Gracias. y volveremos cada vez que nos lo pidas. Yo encantada, ya lo sabes. Pues aquí estás en tu casa, Patri. Pues nada, un saludo, un fuerte abrazo y desde aquí deciros lo de siempre, que si os ha parecido interesante, que lo compartáis con todas las personas que creáis que le puede interesar, que os suscribáis, que le deis like y nos vemos en la próxima semana. Un saludo, hasta otra.